En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, psiquiatría, cardiología y medicina forense y políticas. Bienvenidos, como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías, gracias por estar acá en Aserradero Político. De este programa abre su puerta, aquí estamos recibiendo todas esas caretablas, lijadas, selladas, barnizadas y contraenchapadas. Gracias a los más de 100,000 suscriptores que se suman a este canal por estar allí pendientes de nuestros contenidos, activando las notificaciones y por supuesto estando siempre al tanto de las cosas que estamos haciendo acá. Gracias en especial a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y seguimos. Las cosas siguen andando. La vida sigue andando. Y por supuesto, bueno, los problemas siguen estando allí, amigos. Nosotros tenemos un tema del cual quería hablarles hoy, que creo importante por las implicaciones que tiene. Sin embargo, quería decirles que es necesario entender algo que quizá sea difícil para la lógica de nosotros los ciudadanos comunes, pero no puede dejarse de lado a la hora de la elaboración de los análisis. Yo recuerdo cuando en mis tiempos de estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales, mis queridos profesores María Elena Pinto, Félix Gerardo Arellano y Manuel Carrillo, especialistas en la teoría de las relaciones internacionales, nos hablaban de esas teorías de la diplomacia idealista, de las relaciones internacionales idealistas y las teorías de las relaciones internacionales realistas. En esas teorías idealistas donde se planteaba que el mundo tendía hacia la paz y que además de eso hacia la convivencia pacífica a través de la participación no solamente de organismos intergubernamentales, sino de organizaciones no gubernamentales y actores específicos en función de la construcción de una sociedad internacional, que se superara eso de la comunidad y empezáramos a hacer una sociedad con normas, con reglas, con respeto, etc. Y estaba la otra acera, que era de esas teorías realistas. En esas teorías realistas privaba obviamente el pragmatismo y privaban, por supuesto, los intereses de las naciones por encima de lo pactado. Hubo unos tiempos inclusive, para quienes no están habituados, hubo unos tiempos inclusive en el que la norma eran los pactos secretos entre las naciones, entre los estados, entre los reinos. ¿Qué significaba un pacto secreto? Bueno, que el pacto era secreto. Italia o algún reino italiano y un reino francés pactaban de forma secreta que si venía el Principado de Sajonia y atacaba uno de los dos se aliaban, y eso Sajonia no lo sabía. Salía Sajonia a atacar a este Principado, ¡pah! Y le aparecían tres. Oye, ¿por qué tú me estás atacando? Ah, porque yo tengo un pacto secreto con ellos. Eso se prohibió. Eso se prohíbe después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Se prohíben los pactos secretos. Aquí hubo países que desaparecieron del mapa literalmente, en medio de los expansionismos imperialistas y del hambre de estos países que consideran que su crecimiento tiene que ser siempre no hacia adentro, sino hacia afuera, a expensas de los demás. Hay países que cuentan en su historia, bueno, siglos de lucha por estar en el mapa. Por estar en el mapa, amigos míos. Escucha bien, por estar en el mapa. Podemos hablarle de Bélgica, por ejemplo. Recuerdo cómo después de la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes logros de la Sociedad Nacional fue la restauración de Bélgica. Imagínense.
los Países Bajos, Luxemburgo, esos principados que la gente cree que son cualquier cosa, el Principado de Mónaco, Liechtenstein, esas cosas allí que la gente no entiende muy bien. Bueno, eso tiene un significado. El propio Estado Vaticano tiene un significado, con todo y que sea una plaza y 17 iglesias. Todas esas cosas tienen un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, el sentido es obviamente que para que aparezcan en el mapa algo tuvo que haber pasado en algún momento. Aparece en el mapa Rusia, sí, pero aparecen en el mapa como estados, naciones independientes de Rusia, todos aquellos que en determinado momento no aparecían en el mapa porque lo que estaban era montados dentro de la Unión Soviética, dentro de la URSS. Y evidentemente por eso no aparecen en el mapa. Hablemos de Turquía. Esta semana vamos a tratar de hablar de Turquía y la posición que está teniendo Turquía. Pero Turquía, el Imperio Otomano, se viene abajo después de la Primera Guerra Mundial. Eso se anotaron donde no era y desaparecieron. A los turcos eso no les va a volver a pasar. Ellos están decididos a que eso no les vuelva a pasar. Y por eso es que toman las posiciones que se toman. ¿Por qué estoy dando esta perorata sobre lo ideal y lo real? Porque muchísima gente se sorprende por las cosas que puedan ocurrir en medio de esta guerra de posicionamientos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Venezuela? ¿Qué va a hacer Venezuela con Rusia? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos con Cuba? ¿Qué va a hacer China? Todas esas cosas están sobre la mesa. Y por supuesto, lo que más está sobre la mesa es las variaciones en política exterior por parte de un gobierno demócrata que todavía no ha podido arrancar. Porque eso tiene que quedar claro. El gobierno de Joe Biden no había podido arrancar. Intenta arrancar ahora. Y hay que tener mucho cuidado con esto. De mucho cuidado con esto. Recordemos lo siguiente. El 11 de septiembre de 2001 determinó el rumbo del gobierno de George Bush a tal nivel que se puede hablar, por supuesto, de que si no hubiese ocurrido ese hecho trascendental, le habría sido muy difícil a George Bush, hijo, culminar su gobierno y adelantar un segundo gobierno. Porque el plomo en el ala que le había quedado a George Bush, hijo, después de su disparatada elección con el tema de las discusiones sobre la elección en el estado de la Florida, fue de tal magnitud que había mucho ruido a su alrededor. El gobierno de George Bush II no había arrancado todavía. Tenía graves problemas para arrancar. No arrancaba. El 11 de septiembre del 2001 le dio la oportunidad a George Bush de tener una causa real por la cual mantenerse en el gobierno. Estamos en guerra contra el terror. Hemos sido atacados. Y después de eso, el señor le agarró el gusto. Socio petrolero como es. Y además de eso, cercano como ha sido siempre su familia a los grandes industriales armamentísticos de ese país. Por supuesto, el señor se inventó guerra por todas partes. Se acabó Afganistán, vámonos para Irak. Se acabó Irak, ¿qué me queda? Vámonos a Afganistán también, vámonos. ¿Y eso qué fue? No, bueno, eso se puede evaluar. ¿Será que la circunstancia planteada en Ucrania le da al gobierno de Joe Biden la oportunidad y la posibilidad de encontrar una causa con la cual vestirse, reimpulsarse y arrancar como un gobierno real? No lo sabemos. Pero ahí les dejo esa. ¿Está haciendo el gobierno de los Estados Unidos algo distinto a lo que se esperaba de él cuando se asoman negociaciones en Miraflores para restablecer las relaciones comerciales con Venezuela? ¿Está haciendo algo distinto a lo que querían los representantes de los boliburgueses constituidos bajo ese comité de venezolanos con Biden? ¿Es esto algo distinto a lo que venía promoviendo el grupito ese de bandidos encabezado por alias Lecumberri? Leopoldo Martínez Nucete, exministro del Carbonazo.
estaban muy tranquilos aquí, montados en su agenda. Aquí no hay nada distinto. Aquí no hay nada distinto. Eso es lo que ellos querían. El gobierno interino, hemos dicho aquí en varias ocasiones que no ha sido una cosa distinta que una gran estratagema de unos boliburgueses para lograr que se reposicionen los intereses y las prebendas económicas dentro del sistema chavista. Y además de eso, una gran herramienta para el tema de burlar toda esta cuestión de las sanciones, partirle el brazo a los que propugnan el tema de las sanciones. El gobierno interino tuvo desde siempre, esos tipos que forman parte del gobierno interino, estuvieron siempre trabajando por los boliburgueses para que no hubiese sanciones. Por eso es que daban las cartas de buena conducta desde la Comisión de Contraloría. Estuviese Parra, estuviese Brito, estuviese Superlano, estuviese Guaidó o estuviese Freddy Guevara. Esa es una realidad. ¿Por qué tiene que extrañarnos entonces ahora que se haga este acercamiento? Si el gobierno interino siempre estuvo llamado a evitar que cierta gente fuese sancionada y el gobierno interino ha sido apoyado de forma irrestricta por los Estados Unidos, ¿qué de raro tiene que en algún momento los Estados Unidos termine con esas sanciones en medio de una gran negociación politiquera? Porque los politiqueros caretabla hablan inglés también, para que sepan. También son Mackenzie, McGill, Johnson. O sea que tampoco es que son todos Superlanos y Rosales y Ramos Albo, que hay de todo en todos los países. ¿Qué podemos decir en este momento sobre la situación en Ucrania? ¿Qué más ha pasado? Creo que es necesario revisar las cosas. Lo principal es que en esta semana hemos visto, o en este fin de semana al menos, hemos visto dos cosas. La guerra sigue y mientras tanto los Estados Unidos empieza a negociar con el régimen venezolano. No sabemos si es una negociación o es un coqueteo, pero en todo caso se las dejo. El conflicto va de la siguiente manera. Las tropas rusas endurecen la ofensiva en el sureste de Ucrania y los habitantes de Kiev se apresuran para salir de la ciudad antes que se intensifiquen nuevamente los ataques. Por su parte, aumentan las sanciones contra Rusia, mientras que Putin salta de amenaza en amenaza, pues asegura que las sanciones occidentales son similares a una declaración de guerra. Lo que no sabe Putin es que el derecho internacional no lo acompaña, porque un casus belli es un casus belli y él no lo tiene. De hecho, no estamos viendo una guerra, estamos viendo una invasión. Rusia se ha encargado de advertir a los países limítrofes con Ucrania, Polonia, Moldavia, a que si ceden sus aeródromos pueden ser considerados parte de la guerra. Imagínate tú la que viene aquí. Las Naciones Unidas confirmaron cifras de fallecidos y heridos en el conflicto. Señalaron que al menos hay 364 civiles muertos y 759 heridos, que es bastante decir, desde el inicio de la invasión rusa. Sobre los datos de Ucrania, se maneja un total de 40 niños muertos y más de 70 heridos por la ofensiva militar de Rusia. Los números de refugiados debido a la guerra se espera que alcancen los 1.5 millones de personas. Fundamentalmente mujeres y niños, muchos de los cuales siguen intentando salir de Ucrania mientras que arrecian los ataques rusos sobre las zonas principales de evacuación. En medio de todo esto surgió un actor interesante, Naftali Bennett, que es el primer ministro de Israel. Recuerden que Benjamín Netanyahu perdió el poder en las últimas elecciones. El señor Naftali Bennett aparece en medio de estas negociaciones y tiene una muy buena relación histórica con Rusia. Histórica. Esto es importante saberlo. Creo que hay que puntualizar ciertas cosas porque a veces no se entiende bien el porqué de algunos. Fíjense bien. La población de Israel alcanza los 8 millones de habitantes. La gran mayoría de los habitantes de Israel son venidos de otras tierras, es decir, han migrado para allá siendo judíos, atendiendo o acogiéndose a la ley del retorno. Es decir, hacen la aliyá, que es el nombre que recibe al proceso de
de reclamar la nacionalidad israelí por ser judío. Todo judío tiene el derecho, por ley, a ir a una embajada en cualquier parte del mundo y decir: yo soy judío y quiero irme a la tierra prometida. Y el Estado de Israel se encarga de llevarlo a ese país. Palabras más, palabras menos. En medio de ese proceso, se debe decir que hay unos israelíes que ya han nacido en Israel y hay otros que nacieron en otros sitios y llegaron allá a través de la alianza. De los 8 millones de habitantes que tiene Israel, más de 1 millón provienen de Rusia. Son la primera minoría dentro de los 8 millones. Y atención, que la segunda minoría son los argentinos, que alcanzan un poquito más de las 800,000 personas. O sea que en Israel se habla español. Y bastante, que se lo digo yo. Ese tipo de cosas, de alguna manera, te da una idea de la razón por la cual hay una relación especial entre Rusia e Israel desde siempre, desde la fundación de Israel. Además de eso, recuerden que las experiencias fundamentales de los llamados kibbutz en Israel, en principio, venían con la idea de los soviéticos, valga la redundancia, de la Unión Soviética. Y en principio fracasaron. Y cuando los reconvirtieron en otra cosa más adaptada a la realidad, a la cultura y al capitalismo, por cierto, pues surge la verdadera experiencia, la experiencia real de los kibbutzim en Israel. Todas estas cosas son de alguna manera la razón por la cual vemos a Naftali Bennett haciendo esta labor que mucha gente dice: bueno, pero este señor no dijo ni una cosa ni la otra. Bueno, porque es que la población judía en Ucrania es importante. Su presidente, el presidente de Ucrania, Zelensky, es judío. Pero la relación entre Rusia e Israel es una relación importante, histórica, y además de eso recuerden que Rusia libra también combates en Siria para atacar a los enemigos en común que tiene con Israel. Por lo tanto, aquí la situación es un equilibrio para Israel, es una situación de búsqueda absoluta del equilibrio y de su existencia, porque si aquí alguien se vuelve loco, lo primero que hace es disparar a los israelíes. Diversos medios han indicado que lo que buscaba en efecto Naftali Bennett era hacer valer sus buenas relaciones con ambos países para coordinar una especie de acercamiento y digamos que un fin de la situación. Vean, las manifestaciones y el rechazo han dejado hasta ahora, que se sepa, 3.500 personas detenidas en toda Rusia. De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior de Rusia, 1.700 personas han sido detenidas en Moscú. Eso quiere decir que deben ser 10.000 más. Multiplícalo por 10.000. 750 en San Petersburgo y 1.061 en otras ciudades. Todo esto resaltando que al menos 5.200 personas han participado en las protestas. En medio de esto aparece este personaje, Mojón con bigote. ¿Qué hace Mojón con bigote? La Casa Blanca informó que está examinando cómo reducir las importaciones de petróleo de Rusia tras la invasión a Ucrania sin perjudicar a los consumidores estadounidenses y manteniendo el mismo suministro. Es allí donde sale a la luz la posibilidad del levantamiento de sanciones a Venezuela para que éste pueda reemplazar el petróleo que se le compra a Rusia. ¿Cómo te quedó el ojo? Golpeado. Ahí te dejo esta. The New York Times reveló que altos funcionarios de Estados Unidos viajaron el sábado a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Escucharon? No con el régimen, no con el régimen del tirano, no con el asesino, criminal, narcotraficante que tiene su cabeza pedida por los Estados Unidos. No, para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto en medio de un escenario donde Washington busca aislar a Rusia de sus aliados al intensificarse el conflicto con Ucrania. La reunión, indica el diario The New York Times, y no ha sido desmentido por nadie, ocurrió de forma privada y hermética presuntamente en Caracas este sábado 5 de marzo. Por supuesto, el día que murió Chávez, porque ese día lo usa para hacer cualquier tipo de barbaridades. Finalmente no hubo ningún pronunciamiento. Sin embargo, una fuente confirmó a Reuters que pese a la reunión, los funcionarios no llegaron a un acuerdo. Igualmente, la fuente destacó que desconoce si se iba a realizar una nueva reunión. Desconocen si se va a realizar una nueva reunión.
desconocen, en serio desconocen. ¿Tú estás seguro que desconocen? Yo no estoy tan seguro que desconozcan nada, porque si no conocían, si no habían dicho que iba a hacerse esta reunión, mucho menos van a desconocer que van a ocurrir otras. Pero en todo caso, lo siguiente, que no tuvo resultados la reunión. Claro que tuvo resultados. El primer resultado fue que los Estados Unidos reconoció al gobierno de Nicolás Maduro como un interlocutor válido. Ya eso es un resultado. El segundo resultado que tuvo es que el gobierno de Biden demostró su interés en pasar por encima de los principios que había dejado como inamovibles la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela, de libertad, de democracia y muchas otras cosas más, que conducían al famoso mantra aquel de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese es el segundo resultado. Y el tercer resultado, que se puede ver tranquilamente, es que los bolis burgueses en este momento me están brincando en una pata, porque su labor para infiltrar la administración Biden, donde tienen unos cuantos representantes, y de intermediar para que se caigan las sanciones que los afectan a ellos de forma especial, finalmente fructifique. Así que no me digan que no hubo resultados, porque los hubo, y bastante. En el próximo segmento vamos a conversar sobre esto y mucho más con Alberto Franceschi en el lunes ácido. Mire, Alberto Franceschi anda como planche chino. Alberto Franceschi viene con el garrote en la mano. No se pierdan el lunes ácido en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.